tenían ya un alfabeto, los fenicios, quienes se apoyan los griegos en los fenicios y ahora sí, realizan, ya tenemos plasmado un alfabeto, el alfabeto griego. Yo les recordaba que como había mucho comercio entre estos pueblos, habían lugares donde los griegos llegaban y también debido a la expansión del imperio griego, estas relaciones les permitió conocer de estas escrituras que tenían los fenicios. Cogen de allí, ¿verdad? Dicen las mayúsculas y luego, que son las consonantes en sí, y estos griegos le adaptan ahora 5 vocales. En total eran 24 en el alfabeto griego. ¿Cuán importante fue ya tener un alfabeto en sí? Porque debido a la expansión del imperio griego fue dejando su escritura, su alfabeto, hasta que llegó al imperio romano. Y del imperio romano aparece ya el alfabeto latino, que surge luego nuestro alfabeto español. Aquí les presento lo que era el alfabeto griego, de donde aparece nuestra palabra alfabeto, de A, que significa alfa, y B, que significa beta. Entonces de ahí, alfabeto, toman estas 2 primeras letras del alfabeto griego. Pero miren cómo ha surgido, cómo ha habido el cambio de las letras. Tenemos buey, una imagen en los fenicios que representaban, recuerde, los ideogramas. Luego una letra, mire, invertida hacia un lado, la A, mire. Luego los griegos antiguos, ya en el griego moderno ya es prácticamente una A y en el latino ya es visible la A. Y así fue cambiando y evolucionando las letras del alfabeto. Tienen rasgos, sí, desde los fenicios hasta que llega el latín. Entonces, la lengua latina aparece de los romances, que viene de la parte itálica de Italia. Son los primeros datos latinos, recuerden que salen de los griegos, los cuales fueron modificándose cuando una vez llegan a la parte de Europa, de España, ¿sí? Y hace cambios, pero cambios no grandes, sino cambios pequeños, los cuales nos pueden dar ahora nuestro alfabeto, el cual consta de 29 letras. 5 consonantes, 5 vocales y 24 consonantes. Hasta que también nuestro alfabeto ha tenido modificaciones. Pero cuán importante es saber de dónde surge nuestro alfabeto. Siempre el presente tiene un pasado y este es nuestro pasado en el alfabeto. A continuación les voy a mostrar un video, chicos, de ver cómo surgió todo en la historia. Mire cómo relacionamos la historia con la lengua y literatura. Pero ¿quién inventó las palabras? Es una frase que se conoce mucho. Porta un nombre. Entonces vamos a ver este pequeño relato en el cual nos quieren dar a entender que quién inventó las palabras. Decía Romeo, importa un nombre. Eso es lo que le llaman. Ya les comparto el audio de mi computador para que podamos escuchar este pequeño relato. ¿Qué importa un nombre? Eso a lo que le llamamos rosa olería igual de dulce aunque tuviera cualquier otro nombre. Cada idioma tiene una palabra distinta para cada cosa. Parece que la palabra no tiene nada que ver con el objeto, o sea que el signo es arbitrario, como decía Saussure. Si las palabras no dependen de las cosas, entonces, ¿quién inventó las palabras? La respuesta sencilla es: nadie lo sabe. Curiosamente.
Al que con el origen del hombre, la mitología también ofrece algunas respuestas. Según las historias bíblicas, Dios le pidió a Adán que nombrara a todas las criaturas del mundo. Todos en el mundo estaban tan contentos hablando el mismo idioma que se propusieron hacer un proyecto en común. Una torresota en Babel. A Dios no le gustó la idea y confundió todas las lenguas. Según la mitología nórdica, los 3 hijos del dios Bor hicieron a las primeras personas con la madera de 2 árboles que se encontraron. El primer dios les dio espíritu, el segundo sentimientos y el tercero el habla. Para los bantúes en África, todos los idiomas surgieron una vez que la gente pasó por una hambruna tan terrible que empezaron a hablar puras borucas y a dispersarse. Y de esas borucas surgieron las lenguas. Por cierto, ¿es lo mismo lenguaje y lengua? No. El lenguaje es cualquier sistema de comunicación no necesariamente hablado. Puede ser químico, como en muchos insectos, o de otros tipos. La lengua es una forma de lenguaje humano con reglas y un vocabulario específicos. Cada lengua tiene su habla y, muchas veces, su escritura. De la escritura es un poco más sencillo encontrar el origen, porque sí queda un registro físico. Lo primero que escribieron los seres humanos no fueron sonidos, sino números. La verdadera escritura de palabras empezó en el año 3200 a.C. en Mesopotamia, y fue la famosa escritura cuneiforme cuyos rasgos parecían pequeñas cuñas. Mira, esta es la cara de una vaca o buey, tal como la dibujaban los antiguos egipcios. Después, así escribían el mismo animal los fenicios, al que llamaban Alf, y los hebreos Aleph. Al parecer era más fácil dibujarlo de lado. Luego los griegos tomaron esa misma imagen, la rotaron un poco más y la llamaron Alfa. ¿Ya la reconociste? Además, ya no significaba buey, sino el sonido A. Cuando los romanos invadieron Grecia, tomaron el alfabeto de ellos y en latín la letra alfa se convirtió simplemente en A. Y del latín pasó al español que hablamos nosotros. La escritura de todas las letras del abecedario tiene una historia interesante que se puede rastrear miles de años atrás. Pero, ¿y el habla cuándo empezó? Seguramente mucho tiempo antes. ¿Y cómo? Como no hay evidencia física, los lingüistas no se ponen de acuerdo y existen 2 ideas principales. Unos dicen que, como en la historia de Babel, originalmente había una sola lengua madre, el idioma proto-sapiens, y conforme los pueblos se fueron dispersando, las lenguas se fueron diversificando. La otra idea propone que, una vez que nos expandimos más allá de África, surgieron las primeras lenguas en África, Medio Oriente, Europa y Asia. ¡Ay, pero cómo surgió o surgieron esas lenguas madre! Perdón. Aquí exponemos 3 de las teorías que nos parecen más interesantes. La gestual dice que la lengua surgió a partir de las señas y ademanes que hacían nuestros ancestros, parecidas a las que hacen los otros primates para comunicarse. Tanto los simios como nosotros movemos la boca y emitimos sonidos al mover las manos. Esta idea se refuerza por el hecho de que las neuronas espejo de nuestro cerebro, relacionadas con la imitación y el aprendizaje, se encuentran también en el área de Broca, una de las áreas más importantes para poder hablar. La teoría de dejar al bebé dice que, a diferencia de las peludas mamás chimpancés a las que sus bebés pueden colgarse todo el día, las mamás prehistóricas a veces tenían que dejar al bebé. Entonces tenían que hacerles cariños y arrumacos para hacerles saber que no los estaban abandonando. No, chiquito. Como el lenguaje siempre se desarrolla desde temprana edad, es probable que esta teoría tenga algo de cierto. Las teorías evolutivas y del simio autodomesticado sugieren que, al proveerse de entornos más seguros, nuestros ancestros pudieron relajar zonas del cerebro que servían para comunicación más estereotipada, como la de otros animales, y permitir que los sonidos y el orden en el que se emitían fueran más creativos. Además, las necesidades sociales se fueron haciendo más importantes que la mera supervivencia.
Noam Chomsky es un lingüista que hizo notar lo maravilloso que es que podamos construir un número infinito de frases, cuentos y libros con un número limitado de palabras y unas cuantas reglas gramaticales. También notó que no tenemos que conscientemente saber esas reglas para aprender a hablar, por lo que dedujo que la estructura básica de la lengua tenía que ser biológica, no aprendida, sino heredada genéticamente. Llama la atención que los niños ferales, o sea, que fueron criados por animales, si se reintegran a la sociedad después de los 12 años, ya no pueden aprender una lengua. Por otro lado, una lengua puede surgir espontáneamente. En los años 80, el gobierno de Nicaragua creó la primera escuela para niños sordos del país. Aunque les quisieron enseñar un lenguaje de señas en español, los niños desarrollaron su propio idioma, llevándolo a tan alto nivel de complejidad que sus mismos profesores no podían entenderlo. Curioso. Así es, chicos. Entonces, todo el proceso que se ha llevado desde, si nos vamos a la Biblia, lo que sucedió en la Torre de Babel. Dice que todos hablábamos un mismo idioma, pero al ser humano quiso ser más que Dios, entonces dice que todos les confundieron su lengua y ahora hablaban diferentes idiomas. Que a Adán le dieron la oportunidad de ponerle nombre a todos los animales. Entonces ya allí vemos que había un idioma y se universaliza cuando los seres humanos se reproducieron, estaban muchos en la tierra y todos tenían el mismo idioma. Cuando se dispersaron, dice que cada uno fue alejándose y ahí aparecen los diferentes idiomas. Pero hay 3 teorías, ¿verdad? Y esas teorías dicen que, ya les voy a hacer las preguntas, a ver, ¿quién me habla de la primera teoría? Primera teoría, hablamos de 3 teorías. Sarmiento. Ok, Sarmiento, ¿tienes abierto el audio? Mira, la primera teoría que hablaron era sobre la gestual, que se transmitía a través de señas. Muy bien, Sarmiento, excelente. Segunda teoría, Villalta, ¿tienes abierto el audio? Segunda teoría. Villalta, ¿tienes abierto el audio? Segunda teoría. Fue que en África se acabó la comida y se fueron hablando otras lenguas y se dispersaron descubriendo más. Ya, es parte de, eso es parte de un mito. Pero ¿cuál fue la segunda teoría? Algo estaba aquí atrás de alguien, ¿verdad? ¿Cuál fue la segunda teoría? A ver, esta oportunidad le vamos a dar a Milena. Milena, ¿cuál fue la segunda teoría de cómo los seres humanos podemos hablar en sí? Desde muy pequeñitos. ¿Tienes abierto el audio? Allí, ok. La segunda teoría, veíamos a un bebé sobre su mamá. Entonces, ¿cómo se llama esa segunda teoría? ¿Te recuerdas, Milena, cómo se llamaba la segunda teoría? No, ok. Le hago esa pregunta a César León. ¿Tienes abierto el audio, César? Dejar al bebé. Muy bien. Ya César nos dijo, ahora, ¿en qué consistía eso de dejar al bebé? Para Yagual, ¿tienes abierto el audio?
Era creo que darle caricia y algo así. Sí, sí. Cariño al bebé y decirle que la mamá tenía que irse a trabajar, pero que no lo dejaba porque quería, sino era la manera de comunicarse, hablarle, pero no con palabras en sí, sino por medio de caricias, de arrullos, de sonidos. Y la tercera teoría, que es la más conocida, Gia, háblanos de la tercera teoría.